El título de este mensaje es ¿cómo debe hablar una persona espiritual? Nuestro mundo necesita personas que hablen de una manera correcta, de una manera espiritual. Nuestros hogares necesitan que hablemos como espirituales. O sea, el creyente debe cuidar lo que dice sus palabras. Ahí en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué? Buena, para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los pastores estaban teniendo un almuerzo después de ir a una conferencia. El pastor anfitrión de la iglesia invitó al pastor invitado y estaban pasando un buen tiempo de compañerismo. Y él estaba diciendo qué tremenda obra has hecho, Dios te ha bendecido, Dios te ha usado. Y el pastor anfitrión empezó a llorar. Y le dijo, quiero contarte algo que tú no sabes ni nadie sabe. Dice, ¿te acuerdas tú y yo cómo nos conocimos? Y dijo, sí. Me acuerdo que en la iglesia aprendí a hablar para levantar a alguien, para animar a alguien. Y bueno, yo determiné hablarte a ti. Dice, ¿te acuerdas dónde me encontraste? Sí, estabas tú acomodando tus libros en tu locker, en tu lugar donde guardas tus libros. Y dice, sí. Y me acuerdo que te acercaste a mí y me saludaste. Y me preguntaste qué estaba haciendo. Y empezamos a platicar y me empezaste a animar a ir a la iglesia a buscar a Dios. Y ese día, ¿te acuerdas? Dice, me invitaste a tu casa. Sí, me acuerdo bien. Dice, no comprendo qué me quieres decir. Y él dijo, ese día yo me iba a suicidar. Ese día yo llevaba mis libros ya para dejarlos, regresar a casa y quitarme mi propia vida. Pero tú llegaste ahí y tú me saludaste y tú me animaste. Nadie lo sabe y nadie sabía lo que yo estaba pasando, lo que yo sentía, el dolor que yo llevaba en mi corazón, la decepción en mi vida. Pero unas palabras de aliento cambiaron todo. Mi querido hermano, hay personas que se mueren por dentro por la falta de que alguien le diga, estoy orgulloso de ti. Especialmente los varones. Mire, tú no sabes cuántos hombres han llorado cuando yo le digo, hermano, yo estoy orgulloso de usted, porque eso no lo escuchan en su casa, no lo escuchan de sus hijos, de su esposa. Lo que más el hombre necesita es que lo levanten. Muchas veces nosotros también tenemos el problema de poner abajo a nuestras esposas y degradarlas. Y la razón, todo radica en que tenemos un corazón que no está bien. Dios nos ha dado el don más grande y es la habilidad de hablar. Esto separa al hombre de las bestias. La diferencia no es que el hombre pueda articular sonidos, sino que puede revestir sus pensamientos en palabras. Sus palabras pueden expresar los más complejos conceptos y puede elevarse hasta las alas de la poesía y la oratoria. Sus palabras pueden dar forma a un canto, a un sermón. Pueden dar forma y sustancia a un principio científico. Las palabras pueden encender las pasiones, provocar la risa o hacer llorar al público. No es extrañar entonces que Dios nos hace responsables de las palabras que pronunciamos. Porque las palabras también empiezan guerras, pueden dar forma y sustancia a una de las leyes justas. ¿Qué tan importante es cuidar lo que decimos? Que nuestras palabras sean para edificar, para mejorar. Necesitamos hablar como gente espiritual. Proverbios 10:32, quiero que vea este pasaje, porque no es extrañar que Dios use y vuelva a hablar del tema de hablar una y otra vez de las palabras, los labios, la lengua. Dice Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos que hablan, note el instrumento aquí, son los labios. En Mateo 12:34 vemos que la Biblia en verdad señala que la raíz o el meollo del asunto está en el corazón de una persona. Lo que sale por sus labios simplemente refleja lo que está en el corazón, en lo más profundo, lo que esa persona piensa y cree. Mateo 12:34, estamos ahí. Generaciones de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Siendo malos, dice, porque de la abundancia de qué? Del corazón, dice, habla la boca.
Una persona que maldice, dice groserías, maltrata, degrada, critica, tiene un problema en su corazón. En Santiago nos dice que la lengua no puede ser domada. Es como un fuego que consume y destruye. No puede usted controlar su lengua. Lo que tiene que aprender a hacer es tener un corazón que ama a Dios. Eso significa ser espiritual. Aquí en Efesios 4:1, si me acompaña, por favor, vemos cómo Pablo instruye a los efesios a andar como es digno de Cristo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note el versículo 20 enseguida. Dice la Biblia, mas vosotros no habéis aprendido así ¿a quién? Cristo. Nuestra meta es seguir a Cristo, ser espirituales al seguir a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Note, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo este pasaje está diciendo una cosa. Antes que usted era creyente, usted vivía obviamente conforme a los pensamientos del mundo, pero ahora usted tiene en Cristo un nuevo hombre, una nueva simiente. Y ahora debe andar como es digno de Dios. Debe usted aprender de Cristo, ser espiritual. Esto incluye su forma de hablar. Nuestra manera de hablar debe cambiar. Habla usted como una persona espiritual. ¿Está usted cuidando sus labios? En este pasaje vamos a ver unas instrucciones que Pablo da en cuanto a nuestra forma de hablar para que hablemos como personas espirituales. En primer lugar, vemos las palabras que no debemos hablar. Hay cosas que no deben salir de nuestros labios. Efesios 4:29, estamos ahí. Ninguna palabra, y empieza a decir, mire, corrompida salga de vuestra boca. La Biblia habla de cosas que no debemos hablar. Ninguna palabra, ¿qué dice ahí? Corrompida. Esa palabra significa que sean sucias o podridas. En otras palabras, esas palabras no dan vida, no son sanas, no ayudan, no alientan, no fortalecen, sino al contrario, empeoran al que lo está escuchando. Las palabras corrompidas vienen de un corazón corrompido. El habla corrompida se refiere generalmente a aquellas conversaciones que son sucias y que incluye hasta chistes fuera de tono, habla de cosas profanas. Pero aquí tiene posiblemente el sentido más amplio de cualquier forma de conversación vacía, ociosa e indigna. En Efesios 5:4, mire lo que dice la Biblia, porque estos dos capítulos hablan mucho acerca de hablar, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acción de gracia. Note, la primera es mentira. ¿Sabe qué no debe usted decir? Hay mentirosos entre nosotros. ¿Dijo usted una mentira el día de hoy? ¿Qué es una mentira? Es una expresión contraria a la verdad, dicha con intención para que sea creída. ¿Cuántos mentirosos hay entre nosotros? Yo no debo decir mentiras, no. El creyente no debe ser mentiroso, debe decir la verdad, debe hablar con honestidad. Pero pastor, eso es peligroso. Yo le pregunto algo a mi esposa. Yo sé, yo comprendo. ¿Cómo me veo? Es una trampa eso. Yo sé que es una trampa. ¿Cómo me queda esto? Pero yo no me refiero a esas cosas, mi querida mamá. Me refiero a mentir al patrón. Ahí voy. Es la mentira número 1. Ya mero llego. En 5 minutos llego y ni los zapatos se ha puesto. Y a veces hablamos de mentiras blancas, pero mire, para Dios no hay mentiras blancas. Todo es pecado. En Proverbios 12:22, y esto le enseño, mire, mayormente a los niños, ¿sí? Porque los niños son muy mentirosos. Are you a liar? Do you lie, Kelly? Yes. Do you lie? Le pregunto aquí a mis hijas. Oh, tú eres número 1. ¿Por qué mienten los niños? Mienten porque no quieren ser castigados. Mienten para evadir el castigo. Pero usted sabe, con nosotros como padres sabemos cuando nos están mintiendo.
Y todavía tenemos la manera de como descubrirlo. Está diciendo la verdad y vas a ver y usted puede ver cómo su rostro empieza a cambiar, la culpa empieza a entrar, agachen su cabecita y empiezan a reaccionar y usted sabe, me estás mintiendo. Pero los adultos hemos convertido en expertos en mentir. Y hasta contamos historias tremendas. Metemos detalles que no son necesarios. Nos hemos convertido en mentirosos más sofisticados. En Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En la Biblia vemos una pareja que mintió, pero su razón fue para mirarse bien, para que la gente los alabara. O sea, hay muchas razones por qué la gente miente. Hay gente que miente en sus formas, miente en su trabajo, miente diciendo, hice esto cuando no lo hizo, ya la mandé desde la semana pasada y no la ha mandado. O sea, le estoy diciendo que estas palabras empiezan con algo sencillo como mentira, pero después dice la Biblia palabras deshonestas. Estas son obscenidades. Se refiere quizás hasta historias sucias, chistes colorados, palabras de doble sentido y toda forma de obscenidad e indecencia. Decir chistes sucios, historias sucias. ¿Sí me estoy escuchando, mi hermano? Que usted esté en un lugar donde estén hablando de esas cosas, trabaja en una bodega, en una construcción y la gente va a contar chistes sucios. ¿Sabe a qué me refiero, hermano? Pero que no sea usted el que está ahí entreteniendo a todos con sus chistes sucios. Me contaba un varón un chiste sucio. Cuando él terminó, me le quedé mirando, no me reí. Y me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Dije, el que está mal eres tú. Yo no quiero escuchar esas tonterías. Se le vieron los ojos, me miró. Perdóname, discúlpame. Pero de ahí en adelante, ¿qué cree? Ya nunca se paró a decirme algo, porque uno tiene que pararse firme. Y tiene que aprender que esas palabras no son correctas, ni tampoco esas palabras de doble sentido. Unas palabras como que las reemplaza por otras. Puedo decir una palabra, voy a apagar el audio, lo voy a decir, es la única vez que lo voy a decir. Pero ese tipo de palabras que se usan en nuestros países no está correcto. Voy a decirlo, yo nunca lo uso esa expresión. Y la palabra no es mala en sí. Yo he escuchado gente decir, no suena mal, pero esas palabras no son correctas, mi hermano. Eso es normal en mi vocabulario, eso es normal. No, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Esas palabras las cambian por otras palabras obscenas y sucias. Y me disculpo una vez más, pero es que quiero que comprendan qué son las palabras que no debemos decir. No debemos hablar así. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Ni mucho menos decir groserías ni malas palabras para ofender, ni mucho menos nada más por decirlos, porque dicen, el mexicano por cada frase dice 3 malas palabras. No debemos hacer así. Y dice algunos, se me salió. ¿Pero de dónde se le salió? ¿De dónde? De su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira, son palabras deshonestas, obscenidades. Hay quienes hablan necedades. La necedad se refiere a conversaciones vacías, dignas de un necio. El necio utiliza sus labios para hablar necedades. Mire Proverbios 15, versículo 2. Cuando hablamos de necedades, la Biblia usa palabras como sandeces. Una persona que es sandio, necio, con poca inteligencia, ignorante, que desconoce lo que debe hablar y ser y simplemente habla por hablar. Proverbios 15, 2 dice, la lengua de los labios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios, ¿qué hablará? Hablará sandeces. Si hay quienes hablan de temas insignificantes, vacíos, que no tienen nada que ver con algo positivo, con algo que sea inteligente o intelectual. Después dice la Biblia truanerías. Truanerías son palabras que vienen de palabra truán, malicioso. Palabras de sinvergüenza, de un estafador. Se refiere aún cosas de lujuria y perversas. Ahora sí, abiertamente diciendo cosas sucias. Dice la Biblia gritería, que son clamores de violencia. Vaya a Efesios 4:31. En los hogares de los cristianos no debe haber gritería. No debemos estar gritándonos. No le grite a sus hijos, mi querido hermano. No, aprenda a hablar con tranquilidad. Y no siempre tiene que exaltarse y sacar su pulmón y gritar.
¿Por qué? Le ha tocado trabajar con un patrón gritón. Yo tenía uno que me gritaba, hasta me caía la saliva cuando me hablaba. Yo me decía, ¿por qué me gritas? Yo te oigo bien. No, pero es que le hicieron mal el trabajo. Y dice, mejor córreme. Si quieres correrme, córreme, pero no tienes que gritarme, yo le decía. Ahora, ¿a quién de ustedes ha gritado en su casa? No responda, pero no estoy diciendo que yo no he gritado. Aquí tengo algunas que han probado, de mis hijas, han probado, mi esposa no, que han probado mi paciencia y me han retado. Y uno se siente pues fuerte, grande cuando gritas, es lo natural, pero mire en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Son clamores llenos de ira, voceríos, gritos de cólera, chillidos para vencer sin convencer. Son palabras violentas, dice la Biblia, Proverbios 10:6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Estas palabras violentas son palabras que ofenden y lastiman. El hombre o la mujer malvada trae daño y prejuicio a sus palabras porque conocen los botones emocionales y los presionan. Quieren hacer enojar a otra persona y gritan y maltratan y ofenden y dicen y hablan. Proverbios 10:11, vaya allá por favor, quiero que vea esos pasajes. Eso significa la violencia en la boca, es ese maltrato, esos clamores, esas palabras fuertes que ofenden. Proverbios 12:6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos lo librará. En Proverbios 12:18 nos habla de insultos. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? Golpes de espada. Dañan, lastiman. Escuche, mi hermano, hay palabras que si usted las dice, puede dañar a quien las recibe quizás para siempre. Tenga cuidado lo que le dice, cómo se expresa hacia sus hijos, su esposa, su cónyuge, cualquier persona. Esas palabras que usted dice, hay gente que se las lleva en su corazón por años y años y años. Son palabras como espada. ¿Y qué hace la espada? Daña, corta, destruye, mata. Hay personas, hay niños que llevan esas palabras en su corazón por años. Mire, yo personalmente llevé en mi corazón unas palabras que mi papá me dijo una vez. Por muchos años. Y un día le dije y me pidió disculpas. Yo estaba trabajando con él, cometí un error y me gritó una palabra. No es una mala palabra, pero sí fue una palabra que yo la llevé en mi corazón por mucho tiempo. Y siempre que lo veía hablar, me venía en la memoria esa palabra que me dijo. Ese maltrato, esa humillación. Le digo, fue nada más una vez. Me puedo imaginar nada más aquellos que constantemente están siendo abusados verbalmente. La gente lo degrada y lo hace sentir como una persona que no tiene nada de valor. Y le sigue y ofendiendo. Son palabras golpe de espada. Mire, si usted es una persona que es violenta con sus bocas, tenga seguro, Dios le va a castigar a usted. Ese daño puede ser irreparable en el matrimonio. Tenga mucho cuidado. Piense bien las palabras que usted dice. Porque otra palabra que usa la Biblia es la maledicencia. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Esa palabra es acción de difamar, murmurar o calumniar. Es hablar mal de otra persona. Difamar es decir cosas que perjudican la buena fama de otro, es desacreditar. Viene entonces de hablar mal, de andar en chismes, de calumniar. Vaya Proverbios 10:18. Hay personas que a eso se dedican, es hablar mal de otros. Calumniar a otros es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Proverbios 10:18 dice, el que encubre el oído es de labios mentiroso y el que propaga, ¿qué cosa?
calumnia, es necio. Regresa una vez más al problema del corazón. Calumniar es tratar de desacreditar a otro, que otros escuchen una mentira, una falsedad, para que esa persona se vea mal. Chisme es otra palabra en la Biblia. Cuando una persona habla con otra persona acerca de otros, sin ser parte del problema ni de la solución. Es criticar o hablar mal de otro. Es hablar injustamente de otro. Es hablar celosamente de otro. En Éxodo 23:1, la Biblia nos habla de rumores. ¿Has escuchado? ¿Has oído lo que dijo? ¿Escuchaste? ¿Qué pasó? Muchos a veces podemos jactarnos de muchas cosas. Pero yo, gracias a Dios, él de casualidad lo traje aquí, pero él nunca ha hablado mal de nadie, de lo que yo me acuerdo 5 años. Está tremendo. Él hablaba muy, muy mal de él mismo. Él me ha dicho, yo tengo que cambiar. Dije, sí, mano, yo te ayudo. Hemos crecido. Pero mira, así lo hace el que critica a otro. Te agarran del brazo para que no te vayas. Como ya se le han ido muchos. ¿A quién nos comemos hoy? Vamos a ver, a uno nuevo. Hermano Josué ya lo matamos muchas veces. Vamos a comer, ya se fue de hermano. Hermano Arturo. Bueno, aquí. ¿Escuchaste? Hermano Arturo. ¿Qué dice? ¿Verdad? ¿Vamos para las sodas o qué? Vamos. Ahí te cuento. Ok, vámonos. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Hermano Arturo, bendiciones. Esa es una forma de hablar mal de una persona, maldecir, calumniar, chismear. Pero empieza uno a criticar. Y mira cómo me hicieron. Mira, el hermano Mauricio me debe $50. El hermano Arturo me debe $500. El hermano Jorge me debe 300. Casi 1000 ya. Yo de generoso aquí en la iglesia. Todos me deben. Hasta el pastor. Yo no le debo a nadie aquí, vámonos. Díganos a ver una vez. Yo lo pago ahorita. Yo creo que aquí no se habla de quién no prestó, porque aquí no prestamos, ¿amén, hermanos? Regla número 1, no prestar, aquí regalamos. Pero le estoy dando varios ejemplos donde la gente se empieza a molestar y a enojar, y como no es espiritual, empieza a difamar, desacreditar, a chismear, a criticar a otra persona. Mire, una de las marcas de una persona en amargura es que es criticona. Señala los defectos de otro. Y si dice palabras así como, y tú nunca haces esto, y tú nunca nos ayudas, y tú nunca te paras. Esas son puras mentiras. Esas son expresiones de una persona muy negativa y no espiritual. Y empieza entonces a hablar y a criticar, y me hiciste esto, y mire, ¿sabes qué? Y empieza, no sabes hacer esto, y no sabes esto, y empieza a criticar. Y empieza a ofender. Empieza a decir como, eres inservible, insoportable, ya estoy cansado de ti, ya no creo que puedo vivir contigo. Esas palabras son golpes de espada. ¿Y qué hubiera sido mi vida sin ti? Sería mejor que... Son palabras, golpes de espada. Le dice a su hijo, y no sirves para nada, no vas a lograr nada. Y ahí están los golpes de espada. Son las palabras que no deben salir de nuestros labios. ¿Tenemos hijos perfectos? No. ¿Tenemos esposas, cónyuges perfectos? No. Pero andar señalando, criticando todo lo negativo, eso es lo que no debemos hacer. Gracias, hermano. Entonces, mire, significa que yo nunca debo enfrentar a mi cónyuge. Hay tiempos, hay momentos, hágalo con gracia, con sabiduría. Pero lo que estoy hablando es de la actitud que hay en el corazón. La actitud de no querer edificar, sino destruir por medio de las mentiras, las palabras deshonestas, la necedad, las truanerías, la gritería, la maledicencia. Son las palabras que un espiritual no debe hablar. Pero vamos a ver lo que un espiritual debe decir, lo que nuestras palabras deben lograr.
En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Note entonces, señala las palabras buenas. ¿Qué es una palabra buena? Son las palabras que edifican, porque Dios quiere que usemos nuestras palabras para edificar. ¿Qué significa edificar? Significa que una persona es animada, instruida, se puede motivar, se puede ayudar. Hermano Oscar, ¿podría hacerle un ejemplo a usted? Podría yo decirle a un hermano aquí en la iglesia, vamos a suponer que tiene un ministerio, le dije que me hiciera algo y no lo hizo. ¿Cómo le debo yo hablar a él? ¿Cómo un espiritual debe hablarle? Mire, voy a usar de 3 diferentes maneras. Puras fallas con usted. Me fallaste. ¿Es verdad? ¿Me falló? ¿Sí falló? ¿Puras fallas? A lo mejor. Yo me he fallado muchas veces. ¿Sí me explico? O puedo decirle, hermano, usted falló en esto y pues si no lo hace, pues yo voy a tener que quitarlo de su lugar. De otra forma, ¿correcto? Pero también puedo decir, hermano, me di cuenta que falló y pues no sé si algo le faltó. En algo le puedo ayudar para que no suceda otra vez. Entonces ya cambió toda la cosa, ¿no? El primero, puras fallas, y siempre fallas tú. No, no estoy riendo, esto no es chiste. En serio, ¿sí me estoy explicando? Ahora, ¿alguna vez yo le he hablado así a usted? Entonces, mira, imagínense, ¿por qué? Porque he aprendido que para que él crezca, especialmente un hombre que es más grande que yo, mayor, no tanto, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Sí, sí. Un hombre aún con la posición que tiene en su trabajo, yo lo respeto a él. Y yo sé que mi deseo para él es que él pues, crezca. Y todos vamos a fallar. Si un día yo fallo, yo no quiero que alguien venga y me hable así tampoco. Puras fallas con usted, pastor. No, sino que reconozcamos, tener misericordia, algo pasó y me va a explicar qué es lo que pasó, qué puedo hacer para ayudarte. Deme una explicación. Oh, ¿la culpa quién la tenía? Yo. Yo tenía la culpa porque no le di la instrucción necesaria, pero yo ya estaba enojado con él, yo ya estaba listo para traer esa espada y volarle la cabeza. ¿Sí me doy a explicar? A veces usted le regaña a sus hijos y él ni siquiera le entendió. I don't speak Spanish. Le voy a decir eso también. Pero la forma en que hablamos debe ser para edificar, para fortalecer. El habla del cristiano debe animar, instruir. Gracias, hermano. Hermano, anime a su esposa. Anime a su esposo. Anímelo, échele ganas. Hay que trabajar juntos. Yo te amo. Gracias. ¿Sabe cómo me anima mi esposa? Diciéndome nada más unos besos. Yo te amo. Gracias. Es todo lo que yo necesito. No, ella no tiene que ser mi entrenadora. No tiene que andar motivando. Levántate, papi. No, no, nada de eso. Nada más con que ella me abrace y dice, yo estoy confiado. Tú puedes. Como que te enderezas. Voy bajando ya del carro cargando. Mal mandado, ya voy arrastrando. Me dice, wow, mi esposa, eres fuerte. Hasta me enderezo. Me echo otra bolsa en la espalda, ya. Yo puedo más que eso. Son las palabras que motivan a uno. Que le diga, wow, tú eres muy inteligente. Tú no ocupas GPS para andar navegando. Tú te acuerdas bien por dónde vas. Yo soy inteligente. Recién casados, ¿te acuerdas que nos perdimos por 1 hora? No había todavía esos teléfonos. Y andaba buscando un lugar donde ir y andábamos, ya comprábamos el In-N-Out Burger, ya estaba seco, tieso, todas las papas ahí frías, para arriba y para abajo, pero nunca me criticó. Nunca me dijo, ya se enfrió y por tu culpa. No, bien alegremente se comió tiesas esas papas. Pero para mí eso es muy importante. Voy manejando
digo a mi hija, Karen, acompáñame, vamos a comprar agua, los garrafones de 5 galones, nos los llevamos. Y yo me distraigo y paso de mi casa, paso la Michoacana y al lado está donde compramos y me paso hasta acá, hasta la iglesia. Yo pienso, voy a la iglesia. De la manera en que mi hija me habla a mí, me dice, ¿no vamos a ir a comprar agua? Y eso lo aprendió de mi esposa. Ella nunca me dice, ya te pasaste, era ya. Y me paso muchas veces. ¿Sí me estoy explicando? Que muchos a veces degradamos. Hombre, nomás no piensas. Yo tengo una culpa que sí debo admitir. A veces a mis hijas, cuando no hacen algo, le digo, ¿usa qué? Usa la cabeza. Eso es algo malo que debo cambiar. No lo digo de manera mala, pero a veces le digo, tienes que aprender a pensar. Y les ha ayudado. Pero hay que aprender a hablar para edificar. Yo, a lo menos, he aprendido este principio desde hace mucho tiempo. Que usted puede ayudar a la gente más al edificarla que al criticarla. Porque Dios quiere que demos gracia. Esa palabra dar gracia es dar una ayuda a una persona. Es actuar a favor de ellos, es engrandecerlos a ellos, impartir sabiduría, es apacentar a otros, es ayudar a otros, es darles a ellos unas palabras que le van a fortalecer. Mire Colosenses 4:6, por favor. En Efesios 4:29 dice, a fin de dar gracia a los oyentes. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora yo lo hablo, estoy usando ejemplos personales, me disculpo si hablo demasiado de ello, pero yo como padre tengo, usted sabe, tengo hijas diferentes, son muy diferentes. Las 3 mayores son zurdas, las 3, y han sido un poquito más, han tomado más iniciativa. Le llamo la cuadrilla 1. La cuadrilla 2, ellos han sido un poquito más lentos en aprender, en memorizar, y ni están poniendo atención ahorita. ¿Sí? Pero he aprendido que son diferentes. Entonces tenemos que dar ese trato diferente. Nunca compare a sus hijos. Nunca diga, ¿por qué no eres como? Y tu hermano mayor, y tu hermana y así. No, no podemos hacer eso. Cada quien es diferente. A mí en el mundo me comparaban siempre con mi hermano mayor. Dije, Ringo es tremendo. ¿Por qué no eres como vos? ¿Por qué no eres como tu hermano? Y a veces la gente se me quedaba mirando, veían a mi hermano serio, me ven a mí, pues, juguetón, maduro, un niño, y decían, ¿por qué no eres como tu hermano? Gracias a Dios en mi casa yo nunca escuché eso. Ya las cosas cambiaron, ya la gente le dice a la mía, ¿por qué no eres como tu hermano? Pero esas palabras que decimos a nuestros hijos son muy importantes. Cuando saquen unas buenas calificaciones, cuando le dibuje algo, viene, papá, lo que te hice, edifique, tremendo, gracias. Y pongas a leerlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién sabe? Pero ahí estoy. Escribe en griego mi hija. Y le digo, explícame esto. Y me empieza a contar una historia de ese tiempo a sus hijos que un día van a crecer y ya no los va a tener. Y esa atención que les dio va más allá de lo que usted se imagina. Cuando cometan un error, déles gracias, imparta la mejor sabiduría, ayúdeles a entender por qué lo hicieron mal. Sí, hay que corregir y se les ha enseñado una y otra vez, hermano, nunca corregimos enojados. Trate de no corregir a sus hijos en su enojo y en su ira. Mejor tranquilícese. Ya cuando ya esté, sus emociones ya están más tranquilas, entonces ahora sí enfrente a sus hijos y hábleles y explíqueles por qué está mal lo que hicieron. Ese era el caso mío en mi hogar. Mi papá me enseñaba con la Biblia lo que yo estaba haciendo mal. A mamá no le gusta que cuente esto, pero ella llegaba con toda la furia de Dios. Pero para mí lo más terrible es cuando mi papá decía, entraba a la habitación y lo veía ya con su Biblia. Y ahí se sentaba conmigo, me abría su Biblia y me dijo, hoy tú hiciste esto. Y ya me empezaba a explicar por qué estaba mal. Sí, padre, tienes razón. Y yo solito me castigaba.
Él me justificaba, no me justificaba, me justiciaba, pero lo hacía de esa palabra, con palabras sabias. En verdad, yo agradezco por esa crianza y esa enseñanza. Que hasta este día, si yo soy algo, es por la instrucción de mi padre. El día que yo tuve a mi primera hija y pasamos a criar hijos, yo digo, terminé que voy a cuidar mucho mis palabras. Mis palabras deben dar gracia, deben impartir sabiduría. La Biblia dice que deben ser para apacentar a otros. En Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a mucho. En Proverbios 12:18 dice que fortalecen a otros. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Animan a otros. Mira, Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es hablar para edificar, para ayudar a otros. Son las palabras, mi querido hermano, que deben edificar y dar gracia. Ahora, analice en este momento qué tipo de palabras usa en su casa, en su matrimonio, en su hogar, sus hijos. ¿Cómo les habla? ¿Cómo se dirige a ellos? Porque mire, vemos las palabras que no debemos hablar, lo que nuestras palabras deben lograr. Y por último, cuando callar nuestras palabras. Hay momentos entonces que no debemos decir nada. En Efesios 4:29, quiero que vea allá por favor, porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si nuestra boca no va a edificar, entonces mejor cerrarla. ¿Están conmigo? Vaya a Proverbios 11:12, por favor. Mire, hay personas que tenemos que aprender a no siempre hablar y hablar, porque la Biblia nos enseña que el hablar mucho lleva al pecado. ¿Estamos ahí? Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Le voy a leer Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. En otras palabras, el que está siempre hablando es que, dice la Biblia. Mire, el mucho hablar conlleva al riesgo del pecado. Si usted es una persona que está hablando en el teléfono y habla, mi querido hermano, tenga cuidado porque el hablar le va a llevar a decir cosas que no debe decir, a traer temas que no debe hablar y a compartir secretos que no debe decir. Por eso es necesario que no se pase usted nada más hablando y hablando por teléfono. No sea un pariente, familiar, un amigo, sepa usted cómo poner ese límite. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. Por hablar demasiado, por hablar mucho. Vaya a Salmo 108. Mire que Moisés en la Biblia no entró a la tierra prometida por lo que él dijo, por sus palabras, por hablar de más. Le voy a ser honesto. Yo he dicho cosas que yo no debería decir. Yo he hablado, yo me he estado en esa situación también. Es horrible. Pero es necesario a veces pedir perdón porque dije algo que no debería decir. Perdóname por lo que dije. Y muchas veces lo que decimos nos trae muchos problemas. Salmo 106:32 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló. Mire, precipitadamente significa sin medirse con sus labios, rápidamente, sin pensar, habló, expresó y eso causó ira a Dios. En Salmo 39:1, vaya por favor. David dijo que él se iba a esforzar en no hablar tanto para no pecar. Salmo 39:1, estamos ahí. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar. ¿Con qué? Con mi lengua. Guardaré mi boca. ¿Con qué? Con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Mire, cuando pasamos mucho tiempo hablando con una persona, de pronto compartimos información que no debemos compartir, criticamos a otra persona que no debemos estar haciendo. ¿Qué debo hacer, pastor, entonces si alguien viene a hablar mal de otro? ¿Qué debemos hacer? Ponerlo en su lugar. Aquí no me hables hablando mal del hermano Arturo. Pero es verdad. No.
No malentiendan cuando es una situación grave donde es necesario que se intervenga el liderazgo de la iglesia. Pero me refiero a veces con cosas muy pequeñas. Cuando hablamos demasiado, empezamos a poner el riesgo de hablar, pecar, pero también no siempre tenemos que decir lo que pensamos. Proverbios 17, 28, vaya allá por favor, porque hay quienes dicen, pues esa es mi opinión. Yo solamente digo lo que yo pienso. Pero tenga usted cuidado, no siempre tenemos que expresar nuestras opiniones, siempre tenemos que decir lo que estamos pensando. Es que a mí no me parece, no siempre tenemos que expresar lo que no me parece. Proverbios 17, 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es vendido. Entonces no siempre tenemos que expresar, no siempre tenemos que hablar. Hay tiempos que debemos callar. ¿Estamos bien? Me preguntan, por ejemplo, yo no soy muy expresivo, no me expreso mucho en cuanto sea a la política o algo así. ¿Qué piensas? Nada, no me interesa, yo no sé nada de eso. No siempre tengo que hablar. ¿Qué te pareció este hermano? Me preguntaron de un pastor que salió en la polémica. Salió un problema en México porque salieron noticias. ¿Lo conoces? ¿Sí? ¿Qué te parece? Y están buscando algo negativo. Me encantó. Ocupamos más hombres como él. Pero esa sí es la gente. Me viene así como, ¿qué piensas? ¿Y qué te parece? ¿Y ya escuchaste? Aprenda usted a no envolverse en esas cosas. Hay tiempos que debemos callar. No tiene que expresar todo lo que usted ve en su casa, más lo negativo. Su esposa se equivocó o algo. No siempre tiene que decirle. O viceversa, hermano, hermana no tiene que criticar a su esposo para todo. A veces voy manejando y veo que mi esposa nada más se agarra. Nada más se agarra. La veo y dije, ¿todo bien? Todo bien, pero yo sé qué está diciendo. Estás manejando muy rápido y muy feo. Pero no dice nada. Se agarra. Ya con eso ya me tranquilizo. Dice, pastor, no puedo decir nada. Hermano, quiero que comprendan lo que le estoy tratando de explicar. Hay tiempos que usted debe hablar. Cuando le decimos a mis hijas, mire, viene mi hija, Rachel, ahorita es la más mitotera de todas ahorita. Tirado en el agua, pero viene con una alarma. Tirado en el agua, tirado en el agua. Y les enseñamos a nuestras hijas que no sean mitoteras. Significa, nada más venme a contar cuando es algo peligroso. Si tú ves que tu hermana está subiendo a la mesa, déjanos saber, se puede resbalar, se puede. Pero si simplemente tu hermana botó el agua, nos vamos a dar cuenta que lo limpia o lo va a limpiar. Pero obviamente comprendemos. Entonces, lo que estoy diciendo es que requiere madurez espiritual para saber qué expresar y qué no expresar. Obviamente, si yo veo algo que no está bien en mi esposa, le tengo que decir. Si yo veo que mi esposa pasa semanas, meses sin leer la Biblia, yo tengo que decirle, yo he notado que no estás caminando con Dios, he notado que no has orado, he notado tu actitud y quiero decirte que me interesas, te amo y te quiero. Y ahora voy a usar mis palabras para edificarla y fortalecerla para que ella vuelva a los caminos de Dios. Ya que mi hermano, usemos nuestras palabras como espirituales. Si usted no habla como un espiritual, significa que usted no es una persona espiritual. Significa que debe cambiar y crecer en su corazón. Y aquí están las marcas que vimos. Una persona que todavía habla con mentira, habla con palabras de obscenidades, necedades, tronerías, gritería y maledicencia, aún no ha madurado, no ha crecido, todavía habla como un carnal, se expresa como un niño en Cristo. Por lo tanto, debe crecer, porque el logro, la meta de nuestras palabras es edificar y fortalecer a la gente. Que Dios nos ayude a ser hombres, mujeres que damos vida, damos medicina, sabiduría, damos gracia a los oyentes. Cuide sus palabras, cuide lo que dice, cuide la manera y el tono, porque eso también incluye en nuestra manera de expresarnos, el tono, el momento. Hay momentos que usted debe decir algo y hay momentos que debe esperar para decirlo después, pero que el Señor nos ayude a ser espirituales. Vimos hoy cómo debe hablar una persona espiritual. Palabras que no debemos hablar, lo que nuestras palabras deben lograr y cuándo callar nuestras palabras. Cómo hablar como espirituales. Padre, damos gracias por tu palabra. Pido Dios que nos ayudes a examinarnos, Señor. Y dentro de nuestro corazón, Señor, hay inmadurez,
Aún debemos crecer para ser hombres, mujeres espirituales, ya que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Padre, si hemos maldecido, si hemos hablado mal, si hemos criticado, si hemos nosotros expresado palabras que en vez de edificar son como golpes de espada. Señor, sabemos que hay palabras que quizás nunca van a poder reparar el daño que hicieron. Pero Señor, te rogamos por tu misericordia, nos ayudes a perdonarnos y a seguir adelante. Yo sé, Padre, que yo mencioné como una vez una palabra a mí me dañó. Pero Señor, yo me amargué, yo me estaba amargando en mi corazón. Pero gracias, Señor, por tu perdón. Y sé, Señor, que a pesar de que vivimos con gente imperfecta, tú nos das el perdón. Yo amo, Señor, a mis hermanos, a mi familia, a mis hijas. Suplico, Señor, que nos ayudes a edificarnos unos a otros con palabras de ánimo, sazonadas con gracia, para dar, Señor, fortaleza y sabiduría a los oyentes. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.